Bien, estamos empezando entonces a ver ahora nuestra clase que tiene que ver con la entrevista en la investigación de un hecho. Como ustedes saben, primeramente hemos plasmado el nexo de causalidad para poder identificar y establecer la ocurrencia de un hecho sometido a investigación. Posteriormente hemos revisado los documentos que dan soporte a ese hecho ocurrido, ¿verdad? Como parte de las evidencias y los elementos que están presentes en esa reconstrucción, en esa construcción del nexo causal, de la causalidad. A partir de ahí se van a derivar una serie de personas que están relacionadas con el hecho sometido a investigación. Esas personas deben ser investigadas porque ahí probablemente va a estar quien colaboró con la consumación del hecho, con quien fue el autor intelectual, con quien lo lleva a cabo, con quienes son los beneficiarios, los testigos, aquella figura que es el colaborador pasivo, ¿verdad? El cómplice necesario para la comisión del delito, que es la persona que no está activamente participando, no estuvo en las reuniones, no planificó, no se beneficia, pero que si su concurso no se lleva a cabo el delito, ¿no? Cabe resaltar, pues, como ustedes son estudiantes de contaduría pública, que este es el rol que juega un contador público cuando presta servicio a su cliente. Si no lo investiga bien, si no hace su trabajo plegado a los protocolos, va a ocurrir, pues, que pudiese ser utilizado, ser engañado y se convierte en un cómplice pasivo de la comisión del delito. Por eso hay que tener mucho cuidado con los temas de legitimación de capitales y de prevención para poder detectar a tiempo, hacer una investigación más profunda de los sujetos a los que nosotros le estamos prestando algún tipo de servicio profesional. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos con esta clase es que ustedes van a poder estructurar, planificar y llevar a cabo una entrevista con la finalidad de obtener información que confirme o contradiga la línea de investigación, obtenga nuevas fuentes en línea de investigación que soporte la existencia de un caso, así como sus causas, efectos, medios de comisión y a las personas de interés de la investigación. Por supuesto, también aquí pueden salir nuevas evidencias. También aquí ustedes van a trabajar con la evidencia para confirmar lo que nos está mostrando la evidencia. Si ustedes tienen una duda en la evidencia porque un documento ha sido forjado, ¿verdad? Se ha sido falseado, ustedes van a aprovechar la entrevista para llegar a esa verdad, para llegar a esa confesión. Y para eso se tienen estrategias que se llevan a cabo en la forma de preguntar, en la forma de orientar y llevar adelante esta entrevista. Bien, antes de empezar, tenemos que tener presente que hay dos formas de lenguaje con que se comunican los humanos. Unas son las expresiones verbales y las otras son paralenguaje. Bien, que tiene que ver propiamente con los modismos, con lo que se habla, con el tono de voz con que nosotros expresamos. ¿Okay? Cuando hacemos un sarcasmo, ahí está presente ese paralenguaje, porque nosotros vamos a cambiar el tono de la voz en función de lo que queremos transmitir como mensaje. Pero también tenemos el lenguaje no verbal, lo que llaman lenguaje corporal, basado en la proxémica, que es la distancia que no tienen las personas cuando están llevando a cabo una conversación, la kinésica y las expresiones faciales también, las microexpresiones faciales, que nos van diciendo cuál es la verdadera reacción y cuál es el verdadero transmitir de esa persona, porque una cosa puede estar diciendo en el lenguaje verbal que es más controlado por el cerebro, pero estas expresiones faciales y kinestésicas son difíciles de controlar porque están más basadas en los aspectos genéticos. Igual los feromonas, cuando estamos nerviosos, ¿verdad? Podemos expedir algún tipo de olor, por supuesto, no muy agradable, ¿verdad? Hacia terceros, porque el estrés nos pone en esa situación. Hablando de la proxémica, ¿verdad? Que es la distancia a la cual interactuamos, existen 4 rangos clasificados por Edward Hall. De ellas se pueden derivar 24 combinaciones, tomando en cuenta distancia y rotación en los 3 órdenes de su sistema axial del cuerpo, ¿verdad? Este tipo de distancia se define en íntima, personal, social y pública. La íntima, que va entre 15 y 45 centímetros, es la distancia de los murmullos, del afecto, del cariño, donde en un momento dado puede producirse un contacto físico. El espacio de la pareja, de la familia, de los amigos muy íntimos, de los hijos, bien, en la que no tenemos con todo el mundo ni tenemos en toda situación.
La distancia personal, que se ubica entre 46 y 120 centímetros, es la separación utilizada en las conversaciones con amigos, compañeros de trabajo. Si estiramos el brazo, podremos tocar a la persona con la que estamos manteniendo una conversación. Entonces, cuando estamos a un nivel personal con una persona que conocemos bastante, porque interactuamos mucho con ella, nos tendemos a ubicar entre 46 centímetros y 120 centímetros. Luego también tenemos la distancia social, que abarca entre 120 y 360 centímetros, longitud que nos separa de los extraños o simplemente conocidos, la utilizada con personas con quienes no tenemos ningún tipo de relación, no tenemos muy poca relación o conocemos muy poco, tenemos mucho tiempo que no vemos. A veces ocurre que uno está hablando con una persona y por algún motivo te acercas pues inconscientemente y ves cuando la persona da los pasos hacia atrás, porque eso se debe leer, pues que no se siente cómodo interactuando con uno en esa distancia personal y que prefiere mantener un rango social. La distancia pública abarca más allá de los 360 centímetros, es la que usamos en conversaciones para dirigirnos a grupos de personas, la habitual en discursos o apariciones en público. Bien, estas son las 4 clasificaciones que tenemos en la proxémica. Bien, y cuando nosotros vemos a una persona que estamos entrevistando que se nos ubica a más de 3 metros, porque está tratando de ocultarse, está tratando de no establecer un contacto, una intimidad con la persona entrevistador, ¿verdad? Mantiene una distancia porque no se siente cómodo y no se siente a gusto. Bien, la kinésica es la expresión que nuestro cuerpo es la argumentativa de los brazos y el torso, nos permite alrededor de 120, 150 combinaciones, en lo que se conoce como vocabulario no verbal, ¿verdad? El corporal, que tiene mucho que ver cómo ponemos las piernas, los brazos, los pies, cómo las cruzamos, y hacia dónde van dirigidos. Esto es realmente toda una ciencia, un arte, conocer cuál es el significado, porque la persona va expresando con su movimiento cuál es el sentir que tiene con la entrevista. También las expresiones faciales, a través de todos los músculos de nuestro rostro y cuello, nos permitimos expresar una mayor cantidad de estados emocionales, en un total de 10.000 estados emocionales que se puede hacer a través de expresiones faciales, en un número aproximado, ¿no? Con la cantidad de músculo que tenemos nosotros en lo que es el cuello y nuestra cara. Esto también se saca muchas conclusiones porque son microexpresiones que hay que estar muy pendientes, hay que adiestrarse, prepararse para poderlas observar y poderlas ver. La comunicación verbal, consideramos todo lo que podríamos expresar usando 1000 palabras en cualquier idioma. Podemos usar solo 300 y comunicarnos eficientemente. Cuando nosotros queremos manipular, hacemos uso del castellano y podemos usar palabras que tengan varios significados, o inclusive podemos hacer una conjugación o la construcción de una oración que de alguna manera puede prestarse a no aclarar la situación como queremos, a salirnos de la tangente, a no expresar lo que nos están preguntando de forma directa. El paralenguaje, que describe las características de nuestra voz y lo que nos permite detectar, entre otras cosas, el sarcasmo, como le dije hace un rato, ¿no? Bien, cuando hacemos un sarcasmo ponemos un tono de voz especial para podernos hacer entender. Nuestras expresiones faciales son transgenéticas, como le dije, están directamente codificadas en nuestro bagaje genético, por lo que son en gran parte innatas, mientras que el lenguaje verbal es extragenético, adquirido por aprendizaje. Esto quiere decir entonces que nosotros, a través del lenguaje verbal, podemos mentir, podemos decir, podemos manipular, pero con las expresiones faciales no. Con las expresiones faciales nosotros podemos estar afirmando algo y moviendo la cabeza de un lado al otro, negando. Bien, podemos estar sonriendo en una situación de apremio, en una situación de desastre. Bien, eso simplemente se puede transmitir más allá del nerviosismo, sobre todo si una persona, pues entendemos que maneja bien en una situación de público, una situación de presentarse y dar malas noticias, como un desprecio hacia a quienes se le está dirigiendo. Bien, volviendo al tema de las entrevistas, pues haciendo este alto en lo que tiene que ver con las expresiones. Más adelante vamos a abordar el tema de los sentimientos y las estrategias que utilizan estos entrevistados con los sentimientos para poder enfrentarse a una entrevista.
¿verdad? Podemos decir que en el caso de Venezuela, la confesión para tener validez debe ser expresada ante el órgano legítimo, sin coacción ni apremio, ni ante un fiscal de un ministerio público. Quiere decir eso que una confesión que le hacen a un auditor forense no tiene validez jurídica alguna, y por lo tanto nosotros debemos siempre que recurrir a la prueba documental. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrevista no va a servir para confirmar, desechar o conocer líneas de investigación. Para eso que nosotros usamos en auditoría forense las entrevistas, porque no somos un órgano de investigación policial y tampoco somos un órgano judicial. Entonces, por lo tanto, lo que nos dicen a nosotros no tiene mucho valor jurídico. Bien, ¿cuáles son las reglas generales en las entrevistas? La actitud respecto a la opinión. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ahí discutiendo para convencer a nadie. Nosotros estamos ahí obteniendo información, validando información, desechando información a través de una persona que tiene que ver con lo que se está investigando. Hay una forma de preguntar, diferentes tipos de preguntas que vamos a ver más adelante, de las cuales se estructura la entrevista para poderla llevar a cabo. No se hace juicio de valor por el mismo tema del respeto a la opinión. Nosotros no estamos valorando ahí qué desastre, ni digamos qué horror lo que se hizo, qué falta de ética, porque entonces nosotros estamos perdiendo ahí las, digamos, condiciones y la característica de un buen observador que vimos en la clase anterior. Hay un conocimiento del hecho para ir la pregunta. Nosotros tenemos que conocer bien el caso, muy bien el caso, para poder entrevistar, porque si no, no vamos a sacar provecho de la entrevista. El interrogatorio o la entrevista, en este caso, recuerda que solo interrogan a órganos judiciales y de investigación policial, nosotros entrevistamos, pero este proceso tiene que tener una secuencia lógica. Pueden ser primero preguntas cerradas, luego de pesca, abierta y de cierre. ¿Por qué primero las preguntas cerradas? Porque queremos ir por lo nuestro, porque queremos saber sí o no, que es lo que me da la respuesta a una pregunta cerrada. Las preguntas de pesca, como vamos a ver más adelante, es una pregunta que uno lanza y que confunde al entrevistado, porque el entrevistado empieza a dudar de cuánta información estamos manejando nosotros con respecto al caso, y entonces lo ponemos en desventaja, lo sacamos del juego, lo confundimos y quizás ahí llega la confusión, ¿no? Y bueno, y con las preguntas abiertas y de cierre vamos a ver sus características propias en una lámina más adelante. También podemos hacer dentro de la secuencia en la manera que se desarrollaron los hechos, en el orden que ocurrieron o con otro orden sistemático, ¿no es cierto?, del caso que nosotros podemos planificar y llevar un orden ya preestablecido en la entrevista. Comienza con preguntas con problemas que o hagan el entrevistado se ponga a la defensiva o se torne hostil. O sea, también puede tener como estrategia hacer preguntas fáciles y sencillas. Dentro del estilo del FBI, lo que acostumbra el FBI es preguntar ¿por qué lo hiciste? Eso pone la pregunta, porque busca la reacción facial que necesita la persona y a través de eso sacar conclusiones. Bueno, tiene que haber claridad y concreción de la pregunta debe ser muy clara, precisa, clara y concisa, directo al grano. No puede haber mucho rodeo porque entonces no sabemos qué fue lo que nos respondió. Y universidad de la pregunta. ¿Qué significa universidad de la pregunta? Que usualmente hay 2 o 3 personas en la entrevista, aparte del entrevistado, porque las otras 2 que nos están preguntando están observando el lenguaje corporal y facial de la persona. Bien, están tomando nota de eso para cuando se haga el cierre poder sacar las conclusiones. Entonces quiere decir que solo una persona está haciendo este tipo de preguntas y es el eje que siempre va a preguntar y no va a haber otro que vaya a hacer preguntas, y eso se debe mantener siempre así. Entrevista al personal posiblemente involucrado. Para realizar una entrevista se requiere habilidad y métodos. El entrevistador debe tener conocimiento de la naturaleza humana, sus limitaciones, actitudes, prejuicios, reacciones psicológicas, pero deberá conocerse también a sí mismo, ya que es el único factor constante en la entrevista. 2 de las acciones previas, posiblemente la más importante para la entrevista, es la de estudiar bien el expediente con información existente y la de recabar por todos los medios disponibles la relación mencionada al sospechoso o persona de interés. O sea, tengo que conocer el caso, tengo que estudiar, tengo que tener acceso al expediente, tengo que de alguna manera estar en pleno conocimiento, involucrado en la investigación. Si no estoy en concordancia con la investigación, no hago nada activando adelante el proceso de entrevista, porque no voy a preguntar lo que se requiere preguntar. Bien, tenemos que conocer a la naturaleza humana por esto del rasgo y los movimientos y los gestos faciales, bien, para saber en qué momento la persona me está hablando
distinto a lo que expresa verbalmente. Esto, como les dije, es todo un arte. ¿Cuál es el paso a paso del proceso de la entrevista? Primero estudiar bien el caso, como hemos dicho, en especial las evidencias y documentos recabados, considerando los análisis documentales. Entrevistas de empleados neutrales, comenzando con las personas con menor probabilidad de participación en el hecho. Entrevistas de empleados corroborativos, cooperativos o antagonistas de la situación. Entrevistas con conspiradores, aquellos que se tiene una sospecha de participación en el hecho sometido a investigación, comenzando con el de menor probabilidad de culpabilidad o participación en el hecho. Entrevista con el acusado, tomando ventaja de toda la información recopilada hasta el punto. Bien, fíjense que estamos dejando en este caso al acusado de último, pero pudiéramos invertir el proceso. Eso depende del estilo que tenga el entrevistador. Entonces, en el caso que nosotros debemos identificar cuáles son cada una de las personas que van de interés que vamos a llevar este proceso de entrevista, y entonces definir con el equipo quiénes van a ser primero, quiénes van a ser después. Puede ser que en la entrevista también salga una nueva persona involucrada, una nueva persona de interés que vamos a llamar a la investigación. Bien, son todos los aspectos y las aristas que tenemos que tener en este tan interesante proceso. Busque calibrar al entrevistado, como lo tenemos sentado enfrente, ¿verdad? Hay un inicio introductorio que nos explique cuál es su puesto, su descripción de funciones, tiempo que lleva empleado para ver pues, cómo es en condiciones normales, sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de presión. Aquí observamos cómo responde esas preguntas honestas y deshonestas, ¿no? Porque vamos a establecer la diferencia cuando nos habla de un puesto, él no va a decir cuál es su puesto, está hablando de manera honesta. Entonces, cuando va a marcar la diferencia, cuando nos convierte en una persona deshonesta, podemos establecer pues el brinco, el cambio de apariencia, de forma de actuar, en el tono de voz, en el volumen de su voz, bien, en los gestos faciales, en la kinestésica, porque es cuando va a empezar a hablar el cuerpo en vez de las palabras. Presta atención en un rol de los observadores, en la otra persona que nos acompaña, las otras dos personas que nos acompañan. Usualmente ustedes van a ver series de televisión que están atrás de un salón, un vidrio oscuro, en otro salón ajeno y sin exposición, porque bueno, están ahí prestando atención a todo el proceso de entrevista. Cambio de velocidad en el habla del entrevistado, repetición de la pregunta o respuesta con otra formulación de pregunta, comentarios positivos o negativos de la entrevista, memoria selectiva, hay cosas que me acuerdo, me parece imposible que no recuerdo, pero hay otras muy sencillas que no me acuerdo. Hay que prestar atención porque son modos de ocultar. Bien, una buena entrevista debe conducirse lo más cerca posible al acontecimiento, el descubrimiento de los hechos. Debemos hablar del hecho en sí, de lo que quiero yo obtener la información, de lo que quiero confirmar, de lo que quiero buscar nuevo. Centrarse en recopilar información pertinente más relevante y conducirse con objetividad e imparcialidad. O sea, no puedo ser que yo sienta una persona ahí porque está señalada y yo en la entrevista voy a hacer que él se acuse de ser culpable. Porque no es el objetivo de la entrevista y tampoco nosotros tenemos la fuerza jurídica para lograr que esa confesión tenga validez en un juicio. ¿Cuáles son los tipos de la entrevista en la investigación? De clases, de entrevista, consulta según el propósito. El auditor puede hacer diferentes tipos de preguntas o cambiar el tono de la entrevista en el momento que lo considere pertinente o de acuerdo al plan que viene trazando. Se puede utilizar una o más de estas categorías de consulta. Como tenemos la informativa, la investigación se realiza para conseguir información acerca de los hechos y los pormenores que el auditor no posee. Puede ser en el sitio del suceso, puede ser de manera inicial, cuando hacemos el primer levantamiento de información, tenemos que saber lugar con ese tipo de entrevistas. Una consulta de evaluación de lo que se ha hecho, lo que se ha trabajado, cuando trabajamos con otros pares, con otros profesionales. Consulta de ayuda a corroborar o contradecir la información previa obtenida, bien sea con los involucrados y con otros expertos. Consulta interrogativa, investigación que se utiliza para determinar si el entrevistado engaña o omite no intencionar información importante que conoce sobre hechos, eventos, circunstancias. Y aquí es donde básicamente entra esa estrategia que hemos venido hablando, de tener los tipos de preguntas adecuadas para llevarlo y arrinconarlo y descubrir la verdad. Y hacer inclusive que confiesen, cuando no tiene validez, cuando tenemos esas confesiones, nosotros sabemos que tenemos que buscar los documentales que la refuercen y la validen y que nos ayuden a probar el juicio. Entre las actitudes del entrevistado tenemos el cooperador, que está dispuesto a ser entrevistado motivado por la variedad de razones, porque bueno, no tiene nada que ver en el hecho, o si tengo que ver, no tiene una participación activa en el mismo, entonces quiere aclarar la situación que está pasando. El neutral, que no tiene nada que ganar o perder personalmente con el asunto de la investigación, por eso que está dispuesto a informar, a cooperar. Hay que tener mucho cuidado porque a veces tenemos personas que quieren entrar en la investigación para saber qué hay, porque quizás nos manden,
o quizás les guste el chisme. Y eso tenemos que tener cuidado porque lo que no va a hacer es invasivar la investigación. El entrevistado hostil, que es otra de las características, otro de los tipos de entrevistados que tenemos, es que no está dispuesto a dar información, porque probablemente esté involucrado, porque quizás tiene miedo. Bien, entonces nosotros tenemos que saber manejar esta información, bien, de este tipo de personas, tratar de sacarle pues, lo que conozca del caso, calmarle los ánimos, calmarle los nervios, los miedos, para que nos proporcione lo que nosotros queremos saber. Recuerda que decimos que tenemos que conocer la característica humana. Bueno, aquí tenemos el caso. Nos encontramos con este entrevistado. Entrevista personal posiblemente involucrado. Hay que recordar que estamos tratando con un individuo muchas veces entrenado, un delincuente financiero, con una persona culta, preparada, muchas veces de alto nivel social, que sabe manejarse, sabe hablar, sabe confundir, ¿verdad? Sabe engañar, puede inclusive manejar los movimientos kinestésicos, no los faciales, pero sí los kinestésicos, bien los tonos de voz. ¿Okay? Son personas que poseen igualmente temores, pasiones, ambiciones, envidia y fobias, por lo que debemos entrarnos a fondo para poder identificar y saber cómo tratar a este tipo de personas. En lugar de la entrevista podrá comenzar con varias personas presentes, o sea, estamos hablando de los observadores, junto con el entrevistador, pero cuando ya vayamos al cierre, los observadores salen y dejan al entrevistador solo con el entrevistado. Esto para ayudar al entrevistado que pueda, digamos, refrescar su memoria y concentrarse y poder traer algunas cosas o elementos que ha olvidado porque realmente los olvidó, porque no los recordó. Entonces, bueno, es un momento de intimidad que buscamos en el proceso de entrevista. La entrevista en la oficina del entrevistador coloca invitar al entrevistado que se siente en un terreno extraño, por lo que es recomendable, pues, ir en una primera ronda, quizás considerar una planificación, hacer la entrevista en el lugar de trabajo del entrevistado, para que se sienta un poco más cómodo y seguro. Pero si bien queremos ver cómo es su lenguaje corporal, bueno, tan sencillo que lo que debemos buscar es traerlo a nuestras oficinas para que se sienta incómodo, ¿no? Y poder leerlo. Eso, como le digo, es parte del proceso de planificación, pues, que se hace con todo el equipo de trabajo y estudiando bien a la persona porque hemos debido haber tenido algún roce con ella en el momento de estar entrevistando. ¿Qué es lo que vamos a indagar? Las famosas preguntas de la novia: el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el cuánto, el cómo, el por qué, el para qué, cualquier otra pregunta que queramos ya puntual, ¿verdad? Muy puntual con respecto a la investigación. El quién, porque queremos saber pues, si nuestras sospechas tienen lugar o no, si la evidencia que hemos recogido nos está hablando como debe hablar, para señalar a las personas con responsabilidad. En cuanto, porque bueno, es un objeto de nuestra investigación. Bien, el cuándo, porque tiene que coincidir con las evidencias que estamos levantando, las fechas, tiene que ser lógica, tiene que tener concordancia. Y el cómo fue que ocurrió. Los papeles no van a hablar, la persona de interés no va a confirmar el para qué o el por qué se hizo. Y bueno, como les dije, cualquier otra cosa que ahondará en la conversación. Luego tenemos entrevistas de enfoque dirigido, nosotros las estructuramos y las llevamos adelante. Hay de enfoque no dirigido, que son muy abiertas, y hay de patrón que es a través de un checklist. Bien, pero un checklist muy sencillo, quizás decir no. Bien, cuando el enfoque dirigido, lo que estamos trayendo es que nos digan sí, no, negro, blanco, 10 millones, 4 personas, 2 procesos, 3 facturas. Bien, entonces esa es la diferencia que tenemos con nuestros tipos de investigación. Un enfoque dirigido, la focalización en la entrevista en áreas tópicos preseleccionados para la discusión, están dirigidas para extraer información de la persona. La estructura textil es muy rígida, depende de un plan preciso, con preguntas directas y elaboradas, un proceso de control del tiempo, lista de chequeo impresa donde iré evaluando la actuación del entrevistado, lo que son los lenguajes corporales, ¿verdad? Faciales, tono de voz, etc. La ventaja que tenemos es que cubrir el máximo de información posible de interés al investigador. El investigador viene por lo suyo. La enfoque no dirigido permite al entrevistado explorar o hablar sobre tópicos de una manera más libre y espontánea. Estamos dejando
campo abierto, por eso también se está analizando su postura, porque bueno, se nos puede escapar en el sentido de que se vuelven muy creativos. Y esa creatividad la acompañan de esto, ¿no? Dirigido a solicitar opiniones y percepciones, que tenemos una forma de preguntar. Bien, el entrevistador no toma responsabilidad de decidir cuáles deben ser discutidos, en la medida que el entrevistador debe alcanzar la solución de los conflictos del entrevistado, simplemente se da rienda suelta. Este tipo de entrevistas es especialmente recomendable en la confrontación o resolución de conflictos, dado su carácter libre y activo, aunque también es conveniente utilizarlo en el cierre de cualquier otro tipo de entrevista. Actualmente cuando vamos al cierre de entrevista, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Se hace un proceso abierto para invitar al entrevistado a recordar. Si como que mira, llegaste al final, dime si hay algo más, si hay algo que olvidaste, algo que quieras decirme, algo que no dijiste completo, algo que sientes que no le sido muy claro, ¿verdad? Porque bueno, lo que estamos buscando también es la caída de ese entrevistado, ¿no? Que se confunde, se contradiga al solito mismo. La entrevista con enfoque de patrón, combinaciones de enfoque dirigido y no dirigido. Dentro de la planificación, el interrogador deberá desarrollar una agenda que permita al entrevistado conocer el propósito, proyecto de la reunión, el tiempo aproximado requerido para la entrevista, los principales tópicos a ser cubiertos. O sea, digamos que hay un acuerdo, un preacuerdo de lo que se va a hablar. Esto se usa mucho cuando la persona tiene una prerrogativa, un comando, un directivo de la compañía, ¿verdad? Que tiene una prerrogativa, entonces se le trata con esa delicadeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Identificar temas o preguntas para estimular al entrevistado a pensar de una manera más profunda y ofrecer más detalles. Construir una pregunta del investigador debe tener claro los códigos lingüísticos que debemos usar. Conocimiento tipo características de la persona que se está investigando. De esta forma podemos tener la certeza que el interrogador comprenderá la pregunta y lo responderá en función de lo que se está indagando. O sea, respuesta A, pregunta A, respuesta a la pregunta A. No es que hay pregunta A, B, C, D y respuesta Z. ¿Okay? Porque entonces no logramos nada en este proceso de entrevista. Vamos a hacer un repaso de las señales no verbales. Bien, que no son corresponde pues a una oración propiamente dicha, ¿okay? Sino a actitudes y a vocablos que puede usar el entrevistado. Por ejemplo, el uso extensivo de modificadores como generalmente, usualmente, frecuentemente, normalmente, etcétera, marca pues que hay excepciones a la respuesta que estamos formulando. No se quiere responder, se está tratando de ganar un microtiempo, de pensar, de eludir, ¿verdad? Porque la persona no se siente a gusto con lo que se le está preguntando. Nueva formulación por parte del administrador de la pregunta al auditor. O sea, cuando nosotros preguntamos y él nos responde con una pregunta, como para confirmar lo que le estamos nosotros preguntando. Eso es un lapso que él gana de tiempo para ordenar sus ideas y decir, digamos, coordinar, estructurar su argumento o irlo encajando pues en una concordancia de lo que ha venido hablando. Términos riendo como un bueno, a decir verdad, etcétera, ¿verdad? Son que sugieren que hay dudas en el entrevistado, en recordar, no es capaz de responder a la consulta, él mismo siente duda de lo que está hablando, de lo que está diciendo, no se siente seguro, ¿verdad? Por lo tanto nosotros debemos profundizar la línea de investigación en eso que estamos preguntando. Olvide conocimiento de nerviosismo, como estoy un poco nervioso, no puedo recordar. Cuando esto continúa ocurriendo, los auditores deben preocuparse sobre la posibilidad del engaño. Bien, porque entonces está justificando. No, lo que pasa es que no me acordé bien. Yo no te dije la cosa como era porque, bueno, es que no me acordaba, estaba muy nervioso. Actitudes tolerantes como dependiendo de las circunstancias y respuestas poco calificadas como muy buena memoria, ¿verdad? Con frecuencias, las personas deshonestas con frecuencia son tolerantes hacia alguien que pudo haber cometido un fraude. Se sienten del mismo equipo, se sienten como primos. Negación a terminar la entrevista. Bueno, esto es muy fácil. La persona que no tiene nada que ver quiere ya pararse de ahí, quiere terminar la entrevista, quiere salir de ese paquete. ¿Quién está metido en esto, está metido en el evento que se está investigando, siente que no ha terminado de engañar? Entonces procura que la investigación, la entrevista siga, darse un tiempo más, porque cree que todavía no ha logrado el engaño. Bien, otras señales no verbales. Tenemos barreras físicas, los entrevistados pueden tapar la obra con manos, plumas, lápices, documentos, etc. Cruzar los brazos o piernas, utilizar ruidos de distracción como golpeteo de los dedos sobre la mesa,
apartarse el auditor usualmente hacia puertas o ventanas, un esfuerzo por crear una distancia espacial, ¿verdad? Eso quiere decir que el entrevistador se siente incómodo con la consulta específica, lo que pudiera generar este tipo de barreras. Bien, entonces cuando esto ocurre, nosotros nos marcamos más, nos afincamos más en ese tópico que estamos investigando. Señales de estrés: los entrevistados bajo estrés pueden mostrar señales de tener la boca seca, lamerse los labios, tragar o aclarar con su garganta con frecuencia, inquietarse, mover el pie o la pierna, sudar o toser, evitar el contacto visual, ponerse rojo. Bien, todo esto porque, bueno, están sintiendo pues la presión en la entrevista, y entonces esto le genera algún tipo de estrés. Bien, tenemos el caso también de la PNL, ¿no? Que nos indica que cuando una persona voltea los ojos hacia la derecha está mintiendo, y se dice popularmente, y cuando voltea a la izquierda está diciendo la verdad. Crean los ojos, ¿no? Cuando hace el movimiento ocular hacia la derecha o a la izquierda. Realmente lo que está ocurriendo aquí, cuando lo hace a la izquierda, es que está recordando. Y tú recuerdas hechos que ocurrieron, que tú recuerdas una verdad. Cuando nosotros volteamos los ojos hacia la derecha, puede ser porque no recordemos. No necesariamente es una mentira. Pero resulta que sí, estamos tratando de decir una mentira, hay que construirla. Y eso va a llevar a que nos llevemos los ojos hacia el lado derecho. ¿Qué hacemos nosotros ante esta actitud? Reforzamos esa línea de investigación. ¿Okay? Hacemos hincapié, hacemos énfasis, volvemos a preguntar, repreguntamos, preguntamos hacia arriba, hacia abajo, de atrás para adelante para atrás, ¿verdad? Porque hay una duda allí, la persona está construyendo, no sabemos si es porque no recuerda, ¿verdad? O porque simplemente no está mintiendo. Bien, no recuerdas, lo construyes, dependiendo si vas hacia arriba, hasta atrás un recuerdo, hacia la derecha porque escuchaste, auditivo, y hacia abajo kinestésico, ¿no? Sabores, sentimientos. Entonces eso también te puede ayudar en la formulación de la pregunta. Otras expresiones no verbales: andar preponderadamente con la mirada hacia abajo, me dice una persona que está tratando de evitar el contacto visual, el entrevistador, porque le da pena, porque me lo vas a ver en los ojos, me lo vas a ver en la cara, entonces evita el contacto visual. Al ubicarse en una mesa con espacio suficiente, el entrevistador no ponga su mano sobre la mesa, sino que pone por debajo de la mesa, denotando inseguridad e incomodidad con el elemento. La técnica la marca la media del tobillo, ¿no? Recuerden, siempre, todo debe tener coherencia. Usted pasó 10 horas en el trabajo, debe traer las medias marcadas en el tobillo. Veamos los tipos de preguntas. Tenemos las abiertas, son aquellas que no aceptan un sí o no como respuesta, sino simplemente una explicación. En esta explicación, la persona puede de una manera enredarse. Ustedes saben que el dicho que dice que el que mucho no aclara oscurece. Bien, las cerradas, que simplemente un sí o no, como le dije, a mí me gusta pues, empezar con un tipo de pregunta porque vengo por lo mío. Vengo por lo que no nos habla la investigación. Quiero que le diga sí o no, lo que yo estoy llevando a cabo es cierto o no es cierto. La opinión conflictiva: la persona de opinión ayuda a los entrevistados puedan reflexionar acerca de su propia percepción, permitiendo ver las cosas de otras perspectivas, lugar o tiempo, permite ejercer el rol de agente de la realidad y por ende abogado del diablo. O sea, lo vamos a contraponer con lo que estamos viendo, para ver si sienten empatía o no sienten empatía con lo que está ocurriendo. Bien. De carnada, importante, porque es una pregunta que nosotros vamos a hacer, que el entrevistado dice, ay, él ya sabía que soy yo. Esto ya lo sabía. Y me está preguntando, me ha venido preguntando, ¿y qué he respondido yo? Si se está dando cuenta que yo mentí. Con ese tipo de preguntas que hacemos simulando que conocemos la información. Por ejemplo, como decía él, o sea, si te buscamos en las cámaras de seguridad, no vamos a ver que pasaste por esa hora. Si yo reviso los correos electrónicos de tu bandeja, no voy a ver que te usaste un correo con fulano de tal. Si tú has hecho esas acciones, vas a dar paso atrás y lo vas a mostrar corporalmente. De verificación y exploración: permite conformar de la información prevista por el entrevistado, al mismo tiempo lo orienta a brindar datos adicionales. Nos trae cosas que nosotros no conocemos y no hemos tenido investigación. De cierre: se le da al entrevistado una segunda oportunidad para recordar hechos que le surgieron en la primera narración,
Debido a la forma como opera la memoria, siempre es recomendable que nos hagan entrevistas con preguntas de este tipo. Mira, aquí es donde salen los acompañantes, nos quedamos solos con el entrevistado y lo invitamos pues a traer alguna otra cosa más que pueda recordar, a que piense un poquito, a que haga el ejercicio de recordar lo que ocurrió para ver qué cosas puede traernos nueva información. Hay preguntas guiadas, hay preguntas que simplemente queremos que nos respondan lo que no podemos responder, no son muy recomendables hacerlo. Tampoco las complejas si nosotros tenemos el dominio técnico de algo, bueno, no van a responder y quedan en la misma. Bien, la pregunta debe ser clara, precisa y concisa, para que la respuesta sea también clara, precisa y concisa, entonces podamos establecer una verdad. Y la negativa se trata de una variante de la pregunta guiada, por ejemplo que me digan que no, eso tampoco es muy recomendable utilizarla. Claves para una buena ejecución de la entrevista: pregunte solo una cosa a la vez. ¿Bien? Haga preguntas francas y directas, evite rodeos innecesarios porque no siempre se confunde que es lo que me preguntaron. No presione al entrevistado, permita que tome su tiempo para responder, poco a poco, paso a paso. Es su tiempo, no estamos apurados. Ayuda al entrevistado a recordar, pero no sugiera respuestas. Sea cuidadoso con su propio lenguaje no verbal para que no genere rechazo. Porque un lenguaje corporal que invita al rechazo, la persona no la está ayudando para recordar. Repite y reformule la pregunta de ser necesario. Si entiende usted que no ha comprendido la pregunta que se le ha hecho, ¿verdad? Si no quedó claro, usted, bueno, la reformula. Separe los hechos de los supuestos. Un hecho es un hecho, un supuesto de algo que, bueno, estamos viendo a ver como hipótesis si funciona o no. Estimule al entrevistado para que aporte datos comparables como porcentaje, fecha y distancia estimada, entre otros, para poder hacer verificaciones de las informaciones que manejamos. Llega al fondo de los asuntos. La mayoría de los entrevistados tienen más información de la que aportan inicialmente, por eso el proceso de cierre importante, porque algo más me vas a decir. Después de escuchar la narración del entrevistado, formular todas las preguntas, buscar todos los temas, revise con el entrevistado las conclusiones y datos principales y corrobore que son correctos desde tu punto de vista. No voy a decir después, no, yo no quise decir eso. Porque ya cuando él pase la entrevista y se siente triunfador, nos puede echar la partida para atrás, ¿no? Entonces cuando mostramos la entrevista que la firme, aclaramos todos los puntos, ¿verdad? Y nos quedamos en cuenta de que sí, pues quiso decir esto y pues la firma va a poner su huella ahí, ¿no? Nunca use la frase off the record, recuerda que todo puede ser utilizado. Decir, dímelo off the record, ¿verdad? Debemos ser honestos, porque sabemos que eso lo vamos a utilizar y él también lo sabe. Entonces en ese momento puede aprovechar la oportunidad para decir cualquier cosa que nos distraiga de la investigación. Abordando respuestas difíciles. Ante la respuesta del entrevistado, yo no sé nada, comentario del entrevistador, de acuerdo, yo sé que conoce usted los controles internos. Pregunta algo sencillo, algo que a juro tiene que responder así uno rompiendo el hielo. Ante la respuesta, yo no me quiero meter, no quiero tener nada que ver. Comentario del entrevistador, no estaría aquí haciendo preguntas si su opinión no fuera importante. Ante un no me acuerdo, manténgase en silencio y aguarda hasta que el entrevistado termine de deliberar. Si esto no funciona, reformule la pregunta. Ante la respuesta, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que la presencia de un típico indicativo de resistencia por medio del cual el entrevistado intenta trasladar el foco de atención al entrevistador. Así como que, mira, ¿qué te pasa a ti conmigo? Porque tú me estás preguntando eso. Es que tú crees que yo soy culpable. Bien, la respuesta representa unos beneficios verbales en fallar en responder. En este caso, el entrevistado trata de ganar tiempo mientras piensa que responder. El entrevistador debe mantener la calma, una actitud defensiva genera más resistencia, trata la pregunta más bien como si estuviera pidiendo una aclaratoria. Nunca reaccione, recuerde el lema de la violencia genera más violencia, desarme al entrevistado, no trate de razonar con un entrevistado hostil, simplemente desármelo, le espera que usted contraataque, entonces haga lo contrario, mantenga la calma, escuche, reconozca el punto, y entonces la hostilidad deberá ceder. Cambie la táctica, a veces no queda otra alternativa que tomar por otro camino, deberá hacer que el foco salga del problema, pregúntele qué mejora sugeriría para evitar la situación en el futuro. Bien, tipos de mentira. Tenemos la mentira racional, busca un interés concreto, es maliciosa, se declara con la intención de perjudicar o engañar. La mentira emocional, lo que dice una persona no tiene sentido con la situación emocional de la misma. La mentira conductual intenta mostrar lo que no se es, más exitoso, mejor informado, más joven. Tenemos que identificar cuando nos mienten, ¿verdad? Para saber en cuál de esta postura está, porque una conductual, que es un tipo que no tiene que ver con la investigación. Bien, entonces cuidado con esto, ¿no? Bien, ya entrando al final,
vemos que tenemos sentimientos y frustración al entrevistado, ¿verdad? La emoción, sentimiento fuerte y generalizado, un estado de excitación mental. Las personas reaccionan diferentemente. Es importante conocer, pues, que tenemos varios tipos. El temor de duración corta puede aparecer cuando las posesiones o valores espirituales del entrevistado se ven amenazados. También puede ser de origen desconocido. El tomar una acción física o simbólica disminuye el temor. O sea, cuando él escapa, puede escapar con repreguntas, puede escapar con actitudes, ¿verdad? O digamos con malestar, simulan un desmayo, por decir algo, disminuye ese temor porque dice, bueno, me voy ganando la batalla, estoy ganando esta batalla. El enojo, cuando uno siente que no puede enfrentarse a una situación, entra en enojo. Es de corta duración, es muy intenso, más intenso antes de la hora de la comida, quizás porque puede afectar también, pues, algunos valores que tenga la persona en su salud. En este estado de ánimo, el entrevistado no está en control de sus facultades, puede hacer declaraciones reveladoras. El entrevistador puede evitar combatir el enojo. Con el enojo no lo debe hacer, porque genera más violencia, ¿no? Pero sí puede aprovechar esta circunstancia para hacer preguntas clave, porque como está enojado, está en un estado de ánimo fuera de control, quizás responda lo que queremos saber y comete el error. Frustración ocurre cuando las necesidades o impulsos de un individuo no son satisfechos. El entrevistado frustrado puede exhibir enojo, ansiedad o tensión. El interrogador debe tratar de determinar las causas de su frustración. En algunos casos, el interrogador puede intensificar o disminuir la frustración para que la fuente divulgue información de manera no intencional. Mecanismo de defensa. El afectado por emociones. Al ser afectado por las emociones, el entrevistado trata de adaptarse utilizando mecanismos de defensa. El interrogador debe estar pendiente de estos mecanismos y estar preparado para explotarlos. El racionalismo, por ejemplo, es el que más utiliza un entrevistado. Formula en su mente razones por las cuales hace o deja de hacer algo. Esto lo hacen conscientemente. Son capaces de hacer algún acto que normalmente no lo harían, siempre y cuando ellos mismos lo puedan justificar. El interrogador aprovecha esto y convence al entrevistado que debe cooperar y el por qué debe cooperar. La identificación. Con el caso, el entrevistado se identifica a sí mismo con otra persona o grupo, uno que admira o respeta. El interrogador puede explotar esto identificándose mismo con el entrevistado, mismos problemas de los dos son soldados, los dos son ciudadanos, los dos son asalariados, en fin, ¿no? Y con esto crea una empatía que puede ayudarlo en obtener una respuesta. Compensación. El entrevistado intenta compensar la frustración con la sobregratificación en otra área. El entrevistador puede explotar esto adulando al entrevistado o al contrario, al exponer la compensación por lo que es, animando o desanimando. El entrevistado puede actuar como valiente cuando en realidad es temeroso y cobarde. Proyección. El entrevistado culpa a otro por sus propios errores, defectos y fechorías y puede hacer que el entrevistado dé información, haciendo que él mismo crea que sus superiores compañeros tienen la culpa de todos sus problemas. Entonces genera una reacción. Bien, una reacción que, bueno, simplemente como si estuviera atacando a esos compañeros que son los culpables. Exhibicionismo. Esto hace que el entrevistado comience a lucir y llamar la atención, alardeando sus hazañas, exagerando, desobedeciendo órdenes con tal de llamar la atención. El interrogador debe estudiar cuidadosamente la información que brinda este individuo, a ver si ha exagerado o inventado todo. Tenemos como mecanismos de escapes. Las personas usan otros mecanismos para escapar mentalmente de las situaciones desagradables. La reclusión, timidez, molestia. El entrevistado piensa que mientras menos tenga que ver con otros, menos se verá involucrado. El entrevistador puede vencer este mecanismo con un enfoque callado, lento y discreto. Fantasía se conoce como soñar despierto. El interrogador debe tener cuidado cuando interroga a un entrevistado con este mecanismo, ya que lo que ha sido por largo tiempo tiende a creer que han imaginado y han soñado. El entrevistador tiene que ayudar al entrevistado a separar los hechos de la fantasía, importante, porque si no nos embasura la investigación. Negativismo. El entrevistado se rehúsa a cooperar del todo, hace lo contrario a lo que se le pide. Llega a este estado después de largo tiempo como entrevistado. El entrevistador debe tratar de aminorar los temores, utilidad y resentimiento del entrevistado. O sea, tiene que de alguna manera manejar la situación que está presentando, ¿verdad? De modo de que cancele ese tipo de escape. Como ven, pues es importante conocer la naturaleza humana
para llevar adelante este proceso de entrevista, pues, que es todo un arte, como podemos apreciar, ¿no? En retroceso, el entrevistado regresa con su mente a tempranas etapas de su vida, la niñez y hasta la infancia. Todo es para escapar la responsabilidad de la realidad. El entrevistador puede restablecer al entrevistado en su papel de adulto y obtener su cooperación con un enfoque razonable, compasivo y amistoso. La represión es una acción involuntaria que tiende a borrar sucesos en la memoria o negar acontecimientos pasados. Afecta el acuerdo de los sucesos violentos, repulsivos, ilegales o vergonzosos. El investigador tiene que ayudar en este caso al entrevistado para que se acuerden las memorias reprimidas. Tiene que trabajarlo hasta psicológicamente. Como ya pueden ver, todas las emociones, mecanismos de defensa y escape pueden tener un gran efecto en la entrevista. Es responsabilidad del entrevistador tener conocimiento de emociones y mecanismos para así explotarlas a beneficio de su proceso de entrevista para poder obtener la información que ha estado buscando. Ya para cerrar, pues, gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Entonces tenemos que ayudar al gallo a sacar eso de la garganta para que nos diga la realidad de lo que ha escuchado. Esperemos que con esta clase, pues, ustedes puedan adelante llevar un proceso de entrevista de manera satisfactoria y exitosa. Muchas gracias por su